Para acompañarlos, Juan Pablo Galvez tiene el control del sonido. Soy Julieta Gallego Molina. Hasta las 11:30 de la mañana los acompañamos en este miércoles de baladas que ustedes también nos han ayudado a programar. Así que bueno, hoy bien románticos y con esta lluvia que cae sobre Cali, más románticos todavía. Y el tema de hoy que vamos a tratar, vamos a saludar al sacerdote anglicano Juan Camilo Cabal Moore, que tiene algunas cosas que contarnos y seguramente ustedes también tendrán algunas dudas y bueno, algunas recomendaciones que hacer. Vamos a saludarlo, Juan, le digo reverendo, ¿no? Reverendo Juan Camilo Cabal Moore, bienvenido. Muy buenos días para todos los oyentes y muchísimas gracias por recibirme en este espacio, Julieta. Hoy vamos a hablar de algo que está de moda, que es la libertad de culto, y vamos a hablar de la diferencia entre iglesia anglicana y católica y otros cultos y otras sectas y demás con Juan Camilo Cabal Moore, reverendo. Bienvenidos a este miércoles de baladas y vamos a disfrutar de la música. 9 de la mañana, 52 minutos. Hoy estamos en miércoles de baladas y empezamos con esta frase de Oscar Wilde. Sé tú mismo, todos los demás puestos están ocupados. Y bueno, nuestro tema del día tiene que ver con la libertad de culto. Sacerdote anglicano Juan Camilo Cabal Moore nos acompaña hoy. ¿Por qué es importante la libertad de culto para ustedes? Bueno, realmente la libertad de culto nos habla sobre la importancia de la igualdad y la equidad. El artículo 19 de la Constitución nos dice que no hay ninguna iglesia estatal, que todas las iglesias son igualmente libres ante la ley. Es algo muy bello lo que dice, libertad de culto y de conciencia. Cada cual bajo su conciencia es libre de creer lo que desee. Antes de la Constitución de 1991 nos regía la Constitución de 1886 y decía esa Constitución que Colombia era un país confesional. Ahora no. Ahora puedes vivir tu denominación, cosmovisión religiosa cristiana o incluso de otras religiones y no debes tener de alguna u otra forma miedo, temor de profesar tu fe como acontecía anteriormente. Habían iglesias antes de la Constitución del 91 que no podían tener sus puertas en el centro, sino a un lado, porque la única iglesia que podía tener la puerta en el centro era la iglesia católica. Entonces, el principio de la igualdad, el principio de la libertad, el principio de creer e incluso de no creer. Eso es algo muy importante que hemos logrado con ello. Listo, por eso él dice que es importante la libertad de culto. Hoy me tocará ponerme el hábito también para hacer la contraparte y hacer algunas preguntas que seguramente nuestros oyentes se estarán haciendo en este momento con respecto a la libertad de culto, porque una cosa es lo que dice la ley y otra lo que dice, por ejemplo, la Biblia, que es uno de los libros sagrados donde más personas se unen, y de ahí se ha abierto el abanico para esta cantidad de religiones que han surgido ahora. Pero entonces más adelante lo vamos a conversar. Es un tema que hay que coger con pinzas porque nuestros oyentes tenemos católicos, cristianos, protestantes, ateos, de todo, y por eso somos eclécticos hasta cierto punto, ¿no? Entonces por eso traemos este tipo de temas y los tratamos con mucho respeto y con los ojos un poquito abiertos. Así que vamos a ir con música y ya regresamos. 10 de la mañana, 8 minutos, miércoles de baladas. Y bueno, ya saben, nuestro WhatsApp 321-513-8575. La religión sin la ciencia estaría ciega y la ciencia sin la religión estaría coja también. Lo dijo Einstein, Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense. Del tema del día, a propósito de la religión, libertad de culto, Juan Carlos Herrera Ospina dice que buen tema el de hoy, interesante. César Augusto Llanos, tema del día, es para sacar chispas. Sí, porque cuando se habla de religión, de política o de fútbol, siempre sale alguien peleado, alguien sale muy enojado. Bueno, religión, aquí extra micrófono antes de continuar con otra de las preguntas. Religión, ¿qué significa? Que hablábamos del cristianismo, por ejemplo. Bueno, estábamos hablando detrás, antes de salir al aire, sobre que se confunde mucho lo que significa el cristianismo como religión y se piensa que la religión
es católica, evangélica, mormón, pentecostal, no. La religión es el cristianismo, como decir el país, Colombia, es o sea, la que religión. es católico también es cristiano. Claro, todos los que creemos en Cristo Okay. somos cristianos. Dentro del cristianismo hay anglicanismo, catolicismo, ortodoxos, luteranos, etcétera, etcétera, Protestantes. etcétera. Protestantes, que dentro Evangélicos. hay toda la parte evangélica. Porque recuerde que el protestantismo comienza después de la Reforma del siglo XV y XVI. Incluso antes de Martín Lutero hay prerreformadores que comienzan todo este mover que de alguna u otra forma tenía inconformidades con la iglesia establecida en aquel momento. Muy bien, ahora vamos a hablar de qué es el Comité Distrital de Asuntos Interreligiosos, porque hay gente que no tenía ni idea de que existiera este comité. Bueno, a nivel nacional, adscrito al Ministerio del Interior, hay una dirección nacional. Cada gobernación y municipio tiene una oficina de asuntos interreligiosos. A nivel Cali, la persona que ha liderado ese proceso es la doctora Gloria Elizabeth Vargas Barón. ¿Para qué sirve el comité? Para garantizar y salvaguardar lo contenido en la Constitución Política en el artículo 18 y en el artículo 19. Vuelvo y reitero, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o colectiva. Todas las confesiones e iglesias son igualmente libres ante la ley. No solamente existe la religión cristiana con sus denominaciones. No, también hay satanismo, ¿no? Bueno, pero eso no se concibe como religión aquí en Colombia. Pero si vemos, por ejemplo, de que hay un gran crecimiento del Islam en Cali, que es una comunidad formidable, lo mismo la comunidad judía, e incluso también hay religiones de origen asiático que está creciendo muchísimo en nuestra ciudad. Si yo quiero montar una iglesia, si yo tengo el don de la palabra y la gente me cree y tengo muchos seguidores, puedo montar una iglesia y voy a este comité. Para que puedas existir o funcionar como iglesia debes tener personalidad jurídica especial y solamente lo avala el Ministerio del Interior. Los comités son los que organizan y regulan a nivel municipal, departamental o distrital o a nivel nacional, pero realmente ahora el ministerio se está cuidando muchísimo a qué entidades se les da la personería jurídica, dado que hay personas de muy buena fe, pero también otras con no tanta. Claro. Muy bien, es nuestro tema de hoy, libertad de culto y otros agregados allí a este tema. Y ustedes pueden participar a través del 321-513-8575. Estamos en Escalera al Cielo Rock y Pop en este miércoles de baladas y hoy hablamos de religión. Vincent van Gogh, pintor post-impresionista holandés, nos deja esta frase: cuando siento una necesidad de religión, salgo de noche para pintar las estrellas. Luciana Medina dice: gozando de un delicioso clima en Buguita, la voz de Julieta, la música y sus maravillosos temas que nos invitan a reflexionar y ser nosotros mismos. Diego Castaño: vaya tema el de hoy, está muy bueno. Pues entonces continuemos con el tema y antes de la siguiente pregunta, al sacerdote anglicano Juan Camilo Cabal Moore le quedó faltando algo con respecto al comité que tenemos en Cali. Bueno, en esos momentos también el Comité de Asuntos Interreligiosos ha logrado la creación de distintas mesas con el cual poder articular con otras instituciones, tanto estatales como fuera del Estado. Es importante que las personas que tengan su cosmovisión de fe se acerquen a la Secretaría de Participación Ciudadana, la Subsecretaría de Asuntos Interreligiosos, para que participen y estén dentro de este comité. El día de mañana se quiere lograr una política pública y qué maravilla poder contar con todas las cosmovisiones que no están registradas dentro del comité. Tantas cosmovisiones, ¿cómo pueden convivir juntas tantas confesiones religiosas que hay en Colombia a pesar de sus diferencias? Y además que hay unos tan ortodoxos que terminan, como decía ahora, siempre salen peleando. Pues Julieta, a mí me gusta mucho una frase de San Agustín que dice: en la diversidad la unidad, en las diferencias el respeto, en todo caridad.
Es muy interesante hablar de diversidad y unidad, porque de alguna u otra forma todas las cosmovisiones de fe hablamos de amor. Y no podemos decir que hablamos de amor cuando no podemos estar en paz con las diferencias del otro. Entonces sería una incoherencia a lo que nosotros decimos profesar. Entonces es importante comprender que independientemente de la denominación religiosa que profese la persona, sea de la religión cristiana dentro de sus denominaciones o de otras religiones, comprender que todos de alguna u otra forma tenemos una visión de Dios, y esa visión de Dios nos enseña a vivir el perdón, la paz, la misericordia, que son cosas que nunca pasarán de moda, por decirlo así, y que son muy vigentes en una sociedad tan ausente de esas palabras. Muy bien. Desde tiempos inmemoriales nos trae de los pelos, e inclusive mucha gente hace guerras por la religión. Existen iglesias en Colombia que se asemejan a la Iglesia Católica. Sí, realmente sí. Bueno, primero debemos comprender el contexto histórico. El término católico viene con Ignacio de Antioquía en la carta a los Esmirneos. Significa la Iglesia Universal. No existía una comunidad como tal, incluso los primeros cristianos ni sabían que eran cristianos. Eran judíos conversos, de alguna u otra forma, con esa plena convicción de que Jesucristo es y era el Mesías. Ya la iglesia va evolucionando, llega Constantino, ya deja de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia estatal. Espérate, los judíos conversos, o sea, hasta la llegada de Jesús, ellos creían en el Antiguo Testamento, que era la Torá. Sí, claro. Y entonces cuando llegó Jesús, reescribió, o bueno, dio término a todo. Bueno, dijo, Jesucristo dice algo. Yo no vine a abolir la ley, sino a llevarla a la plenitud. Correcto. Entonces ahí aquellos seguidores de Cristo eran judíos, ya, que se dieron cuenta que el camino era otro. Porque si nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles, que eso me encanta resaltarlo porque es una iglesia humana, Pedro y Pablo tienen una discusión, porque Pedro todavía seguía con la mentalidad de la circuncisión, mientras que Pablo hablaba de bautismo. Y no, somos algo diferente. Entonces sigo con el contexto histórico. Ya después, en el siglo XI, ocurre el gran cisma de Oriente y Occidente, y es la primera vez que se parte la iglesia. Ya habían otras particiones, por decirlo así, pero muy pequeñas. El patriarcado de Constantinopla, que es la actual Turquía, y el patriarcado de Occidente, que es Roma, se dividieron. Y se excomulgaron por 1000 años. No se hablaron por 1000 años hasta en la década de los 60, que Pablo VI y Atenágoras se dieron un abrazo, sus respectivos líderes en aquel momento. Después de 1000 años, imagínate, por Dios, 1000 años sin comunicación mutua, mutuamente excomulgados. Ya después, en el siglo XV, XVI, comenzó la Reforma. Los anglicanos nos detonamos por un problema político. Muchos dicen, no, es que los anglicanos los fundó Enrique VIII. Eso es un grave error. Enrique VIII, que fue un hombre con una vida muy desordenada, no fundó ninguna iglesia. Sin embargo, ese problema del matrimonio de Enrique VIII, que estaba casado con Catalina de Aragón, y después pidió separarse y no le dieron la dispensa, y se casó con Ana Bolena, detonó de que la iglesia de Inglaterra se separara de la iglesia de Roma. Entonces vemos que los ortodoxos se consideran católicos, pero desde un punto de vista etimológico. Los anglicanos nos consideramos católicos desde un punto de vista doctrinal y etimológico. Creemos que somos parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. Sin embargo, hay que comprender algo. La Iglesia Católica no reconoce el catolicismo dentro de los anglicanos, pero los anglicanos de manera propia sí lo reconocemos, porque dentro de nuestra doctrina de fe tenemos algo que llamamos el cuadrilátero de Lambert. ¿Qué es lo que creemos? Un resumen. Primero, los credos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo de los apóstoles de Nicea y de San Atanasio. Segundo, los sacramentos. Los anglicanos tienen una visión diferente de los sacramentos. 2 mayores, 5 menores. La otra es el tema de las Sagradas Escrituras como el principio fundamental. Y la otra es la sucesión apostólica, es decir, creemos en la imposición de manos de los obispos a otros obispos para poder ordenar presbíteros y diáconos. Es decir, si nosotros nos colocamos a ver, las similitudes son
un 70 u 80%. Obviamente tenemos diferencias porque somos diferentes. Tenemos diferencias en la interpretación de los sacramentos. Tenemos diferencias en el celibato. También tienen una mentalidad más abierta que la católica, porque los católicos son más sesgados a solo lo que dice la Biblia. Ustedes son más abiertos. No, tanto la Iglesia Católica Apostólica Romana, es importante hacer el énfasis, como nosotros, tenemos 3 conceptos: fe, razón y tradición. Las escrituras es el principal. Si uno se sale de las escrituras, de alguna u otra forma se sale el cristianismo. Para nosotros, nuestra regla fundamental es lo que está contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso Thomas Cranmer, uno de los reformadores de la Iglesia, decía que los anglicanos somos católicos y reformados. Católicos porque reconocemos todo lo contenido en los primeros concilios hasta el siglo VII. Y reformados porque tomamos elementos de la Reforma Protestante del siglo XVI, entre ellos la Biblia, ser el único fundamento esencial para la salvación y la fe. Ok, un tema muy candente, pero tenemos a alguien en línea. Antes quiero estos mensajes de Mauricio Murillo. Yo respeto las creencias de cada cual, la iglesia se lleva en el corazón y que el bien se hace sin esperar nada a cambio. Me identifico con mis ancestros indígenas y como ellos pienso que hay una fuerza superior que nos rige y que hay que respetar la naturaleza y vivir en armonía con los demás seres con quien la compartimos sin dañar a nadie. César Augusto Llanos, cuando era pequeño iba a la iglesia católica, luego la familia entró a los Testigos de Jehová. Allí empecé a estudiar la Biblia, después pasé al cristianismo y de allí empecé a darme cuenta de que todos creemos en Dios. Lo que me inquieta es en qué Dios cree cada ser, porque si creyéramos en un solo Dios, el mundo sería armonía. Saludos a Diego Acero, Edgar Lozano, Mayra Cecilia González, Jorge Arboleda, César Augusto Llanos, Lina Sánchez, María Mercedes Serna, Mauricio Murillo, Eduard Niño, Juan Carlos Herrera Ospina, Catalina Laverde, José Oscar, John Peña. Diego Castaño dice: este par de horas son un oasis en un día en la clínica. Diego, pronta recuperación, y les tenemos algo especial. 11 de la mañana, 4 minutos. Omaira González nos envía esta frase de Jonathan Swift: tenemos la suficiente religión para odiarnos unos a otros, pero no la bastante para amarnos. Y de Voltaire esta: la religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirios. Doctor Rubén Darío Cardona desde el Dobio Valle dice: qué buen tema el de hoy. Estábamos hablando del contexto histórico con respecto a las religiones. Muy bien. Entonces, una vez concluye la Reforma inglesa, nace el anglicanismo, también está la Reforma protestante, de la cual se derivan las otras iglesias evangélicas. Ahora bien, en el siglo XIX aconteció el Concilio Vaticano I, y en Utrecht una población se retiró totalmente de la Iglesia Católica y nacieron los veterocatólicos. Entonces, si nosotros vemos iglesias similares a la Iglesia Católica, están los ortodoxos, aunque en su liturgia y en su manera de vestir son muy diferentes. Están los anglicanos, que no estamos bajo el obispo de Roma, el Papa, sino bajo el arzobispo de Canterbury, y cada jurisdicción es autónoma, cada jurisdicción o diócesis está sujeta a un obispo diocesano. Están los veterocatólicos, que son aquellos que nacieron a consecuencia del Concilio Vaticano I porque niegan la infalibilidad papal, es decir, que el Papa no se equivoca en temas de dogma, doctrina de fe, cuando habla ex cátedra. Y también hay otras iglesias que ellas se autodenominan católicos independientes, aquellos que renunciaron, se separaron a lo largo y ancho de la historia. Por ejemplo, hay una iglesia muy conocida que se llama la ICAP. Un obispo brasileño en tiempos de Pío XII se retiró y fundó su propia iglesia con su tradición. Aquí es muy importante algo, y es algo que yo siempre hago énfasis. Es importante que la gente tenga claridad cuál es el líder religioso de su denominación, y que el líder religioso sea honesto en decir: soy sacerdote, pero no de católico, sino de tal X o Y denominación. Ya hay muchos lugares donde hay una gran presencia de anglicanos, de veterocatólicos, de otras confesiones, y que la gente piensa que son católicos romanos, y eso es un grave error.
Ya es diferente cuando la persona, por ejemplo, hay lugares donde casi todas las funerarias en Cali, los sacerdotes son anglicanos. Lo que debe hacer la funeraria, un ejemplo, es decirle al titular: tenemos un sacerdote anglicano, ¿usted desea? Si no desea, pues puede traer a su sacerdote. No hacerlo pasar porque eso sí sería un delito e infringir a la ley. Es importante que haya claridad sobre ello, porque a veces confundimos, a veces incluso hay personas que se han metido en problemas graves legales en decir es que es un cura falso, cuando, perdóname, es tan sacerdote como el otro. Obviamente hay otros que son vivarachos y se hacen pasar, pero antes de generar una afirmación de ello, primero debes preguntarle al sacerdote, primero si es de la Arquidiócesis de Cali. Si no es de la Arquidiócesis de Cali, pues obviamente no es católico. Si es anglicano, si es veterocatólico, debe tener una licencia, debe tener la personería jurídica que avale y certifique lo que él dice ser. Exactamente. Ok. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la cuestión de los sacerdotes que sean casados en el ámbito religioso? Bueno, esto es algo que muchos oyentes no saben. Un dato interesante. Dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en plena comunión con el Papa Francisco, hay sacerdotes casados. ¿Cómo? Sí, los sacerdotes de los ritos orientales. Dentro de la Iglesia Católica hay 23 ritos. Este el hemisferio de la tierra, pues es el rito romano, pero hay grecomelquitas, siromarancar, maronitas, etcétera, donde los sacerdotes pueden ser casados. Los ortodoxos también pueden ser sacerdotes casados. Y los anglicanos podemos ser casados antes o después de ser sacerdotes. A diferencia, dentro del rito, de los otros ritos de la Iglesia Católica y los ortodoxos, que solamente los ya casados se pueden ordenar, no un ordenado casarse. Entonces, esto es muy importante mencionarlo. Otra cosa que muchas veces las personas no saben: los primeros siglos de la Iglesia, cuando éramos una sola Iglesia, podemos decir católica en todo el sentido de la palabra, cuando no existían las divisiones, cuando éramos la Iglesia Universal, habían sacerdotes obispos que fueron casados. Hubo papas, sobrinos de papas e hijos de papas. Por ejemplo, uno muy conocido, Alejandro VI, el famoso Alejandro Borja, que italianizó su apellido por Borgia. Él tuvo 3 hijos legítimos, conocidos porque tuvo otros más por fuera, que fue Juan Borgia, César Borgia, Lucrecia Borgia. Y César Borgia fue la inspiración para Maquiavelo crear el famoso libro El Príncipe. Julieta, que es mejor ser amado o ser temido. Y ese es uno de los famosos preámbulos de ese libro. Pero Pablo decía que esperaba que todos fueran como él, célibe. Sin embargo, bueno, porque Pablo lo decía como una opción de vida. Quien quiera ser casto, que sea casto. Claro, de lo contrario, es mejor que se case. Recordemos que a nivel apostólico... Él decía que fueran célibes para que pudieran dedicarle todo su tiempo a Dios, porque si usted se casa, ya tiene que compartir su tiempo entre Dios y su esposa y su familia. Entonces, ahí la iglesia primitiva, ¿qué? Porque la iglesia primitiva durante mucho tiempo eran casados, claro, pues la lógica, si tuvo suegra era casado, hubo apóstoles que fueron casados, padres de la iglesia que fueron discípulos de los discípulos que fueron casados. Hay mujeres que son de alguna u otra forma, hubo un 50% del ministerio y que apoyan el ministerio con la vida del sacerdote. Yo pienso que Pablo lo utiliza como una opción de vida particular, más no como un dogma. E incluso el Papa Francisco dijo algo muy interesante: el celibato puede cambiar el día de mañana, porque ha cambiado en otros tiempos y momentos de la iglesia. Claro. El celibato no es un dogma, es una disciplina, porque si nosotros dijéramos que el celibato es un dogma, esos papas, obispos y sacerdotes previos que fueron casados, que tuvieron hijos, pues eran inválidos. Muy bien, vamos con los oyentes porque el tiempo se nos está yendo rapidito. Jorge Caicedo dice, pregunta, con lo que pasa en la Franja de Gaza, ¿podemos afirmar que Dios ya no tiene un pueblo elegido como en las Escrituras dice que lo fue Israel? Realmente podemos decir que Dios, que es amor, elige a todos aquellos
cuyos su corazón estén sujetos a O sea él. que ese es Israel. Israel no y es un pueblo. todos aquellos que estén sujetos al amor de Dios. Catalina Laverde dice: yo nací en la religión católica cuando tenía 16, estuve en un grupo de la Catedral de Armenia aquí en Vivo, estuve en un grupo y estuve en el coro, pero ahora ya no voy mucho a la iglesia, hago mis oraciones en casa. Me gustaba mucho ir a una iglesia budista en Bogotá y me gusta hacer yoga. Luciana Medina: ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal, según el artículo 6, Constitución Política. 19. 19. Bueno, ahí apunte, Luciana. María Mercedes Serna: para mí lo más importante es la experiencia que se tiene con ese ser supremo, llámese como se llame, es mi encuentro con él. Ninguna religión salva, como dije, es una experiencia de vida y servicio a la comunidad. Soy católica, no creo en el hombre, creo en lo que se predica y se aplica, en un Dios vivo y amor. Alex. Pienso que lo que dice, ¿cómo se llama ella? María Mercedes. María Mercedes, no creo en el hombre. A mí una vez me decía, padre, una persona: es que yo no creo en ustedes los curas. Y yo le dije: yo tampoco. La gente piensa que los seres humanos a veces nos idealizan tanto por ser clérigos, obispos, papas. No, el papa, el obispo, el cura, el pastor, tenemos tantos defectos y limitaciones humanas como cualquiera de los que nos escucha. Por eso las escrituras están claras: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Nosotros debemos creer en ese ser divino. Los seres humanos son simplemente instrumentos. Alex aboga: siempre que he hablado de ese tema con alguien, lo que siempre les digo es que Dios es único. Sé que todos no piensan igual y respeto cada creencia. Diego Castaño: la iglesia o religiones tienden a decir que solo ellas son la salvación y otras son bien machistas. Y Silvio Héctor Calvo dice: para llamarse iglesia debe tener dos fundamentos, que son tradición y doctrina. Si posee esos aspectos no puede llamarse iglesia, por lo tanto, si no posee esos, ¿no? Por lo tanto, el cristianismo católico fue la forma de la Biblia con las dos partes, la Torá hebrea y la traducción de los 70. Pablo es quien utiliza el concepto de katos griego, el concepto de lo universal es de la filosofía escolástica. John Peña, Andrés Arcesio Constaín, Jenny Martínez, Valmore Garzón Aguirre, José Alonso Solarte, Ana Cerón, Luisa Serna se reportan. Y padre, como usted tiene que irse a misa, entonces vamos a despedirlo. Información sobre la labor social que usted realiza, la Fundación La Obra de Dios, para las personas que quieran apoyar. Bueno, la Fundación La Obra de Jesús está ubicada en el sector de Alfonso López y trabajamos en sectores específicos de Cali. El centro de Cali, Sucre, Calvario, con habitantes de calle, con personas en situación de vulnerabilidad, y trabajamos también con niños y jóvenes estimulando el arte, el deporte y otras realidades culturales en el sector del Vergel. El año pasado, Julieta, recibimos la Orden de la Independencia Vallecaucana, la máxima distinción de la Asamblea, por parte del diputado Rodrigo Guzmán Dávila en sesión plenaria. Y ha sido un estímulo que tanto el ente de la Asamblea, partidos políticos y otras entidades reconozcan la obra que estamos realizando. Yo siempre he pensado que la fe sin obras está muerta. No se puede decir que se cree en Dios cuando no se vive a Dios. Y el vivir en Dios es ayudar a los otros. Por eso quiero concluir con ese capítulo de Santiago, primera carta de Santiago, capítulo 1, los dos últimos versículos. Si alguno se cree muy religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante los ojos de Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Yo pienso que hay 4 palabras que, independientemente de la cosmovisión y la religión, son importantes vivirlas: amar, perdonar, servir y agradecer. Muy bien, entonces, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Redes sociales? Bueno, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Reverendo JCCM. Lo repito, Reverendo JCCM. Ahí está toda la información. Muchas gracias por habernos mostrado otra visión de las religiones y de la libertad de culto, que ya está muy de moda con este nuevo orden mundial que tenemos. Bienvenido a nuestra escalera al cielo, rock y pop y éxitos. Muchísimas gracias a ti, Julieta, y a todos los oyentes, siempre teniendo en cuenta que este programa no es con el fin de generar un proselitismo religioso, sino informativo, que la gente conozca las diversas realidades
que la gente comprenda lo que nos habla la legislación sobre esta realidad que es un principio fundamental de la libertad. Muy bien, nos despedimos. Juan Pablo Gálvez en el control del sonido. Gracias a los oyentes por estar allí, por ayudarnos en la programación. Mañana será jueves de rock y pop en español, se canta en español, así que pueden pedir sus canciones. Me despido con esta frase: si los hombres son tan perversos teniendo religión, ¿cómo sería sin ella? Frase de Benjamin Franklin. Y mi frase: que los niños disfruten su infancia, que las familias permanezcan unidas y que la paz y la libertad sean con todos. Chao. Amén.